La Edad Media, en cuanto a la literatura, abarca desde el siglo V, con los primeros textos escritos, lírica, hasta la publicación de la Celestina en 1499. Se divide en dos periodos. Alta Edad Media, la época feudal, abarca del siglo V al siglo XII. Y Baja Edad Media, donde aparecen ciudades y cortes universitarias, del siglo XII al siglo XIV. La lírica tradicional la componen las canciones anónimas que se transmiten oralmente y tienen como tema el sentimiento amoroso. Se cantaban en los trabajos agrícolas, las fiestas, las bodas o cuando alguien moría. Eran de carácter oral, y eso será la principal causa de la pérdida de muchas de ellas. El tema principal era el amor, acompañado por pinceladas paisajísticas que evocan la vida medieval. Era poesía anónima, ya que la colectividad la hace suya. Se caracterizaban por su estructura rítmica basada en el estribillo y el paralelismo. La métrica era de arte menor y de rima sonante. Su estilo era sencillo y condensado. Consistía en poemas breves, intensos y emotivos. Se separa en varios grupos, dependiendo del nivel de culto en lírica tradicional. La lírica culta. El autor es conocido como el trovador, y este a veces daba a cantar sus obras a un juglar. O el lugar del que provienen. La lírica mozárabe o andalusí, las jarchas. Poemas breves escritos en lengua mozárabe que tratan de tema amoroso desde una perspectiva femenina. Las moachajas, composición que debía acabar con un poema árabe que no tenía por qué ser del autor. Lírica galaico-portuguesa, escrita en el idioma culto de la época, el gallego. En este tipo de lírica aparecen las cantigas, de las cuales había tres tipos. Cántigas de amigo eran de lírica tradicional y de tema amoroso. Generalmente manifestaban la queja de una muchacha que tomaba como confidentes a la madre, hermana o a la naturaleza. Cantigas de amor. Cantigas de escarnio. Lírica castellana. Y la lírica catalano-provenzal. Narrativa oral, mestre de juglaría. Los juglares eran profesionales que recorrían pueblos, cortes, castillos, romerías y caminos cantando poemas. El oficio era llamado mestre de juglaría. Había diferentes tipos de juglar. Los especializados en narraciones de hazañas guerreras, los que se acompañaban de instrumentos musicales, los que componían sus propios poemas, los trovadores, y juglaresas. Los juglares debían agradar al público ya que vivían de las propinas que éste dejaba. La poesía épica y los cantares de gesta. Los cantares de gesta son extensas narraciones en verso que relatan sucesos históricos y legendarios en torno a un héroe que representa los valores de un pueblo. Es difícil conocer el origen de los cantares de gesta, ya que eran de carácter oral y anónimo. Se han perdido gran parte. La épica tenía una función informativa, daba a conocer al pueblo iletrado fragmentos gloriosos de su historia y también proponía un modelo de héroe a la colectividad, ya que exaltaba las virtudes guerreras, caballerescas y aristocráticas. De la épica castellana solo se conservan 3 cantares. El cantar de Roncesvalles. Se conserva solo un fragmento, siglo XIII. Y las mocedades de Rodrigo, del cual se conserva solo un fragmento, siglo XIV. Sin embargo, en las crónicas podemos encontrar algunos relatos épicos que recogen en prosa cantares de gesta perdidos. El cantar de Miocid es el más extenso y prácticamente completo, del siglo XIV. El cantar de Miocid narraba hazañas de un héroe. Este se perfila como un modelo de caballero. La obra era anónima. Se considera que fue creado por un autor culto que se basó en composiciones anteriores y empleó el estilo de los juglares tradicionales. El argumento relata una historia que empieza con enormes dificultades y acaba de forma gloriosa. Y el tema principal es la recuperación del honor, el honor social y personal. Narrativa culta, el mestre de clerecía en el siglo XIII. En el siglo XIII aparece una nueva forma narrativa conocida como mestre de clerecía, el oficio de los clérigos o personas cultas. La inició Gonzalo de Berceo, quien marcó el estilo de esa escuela. Narraciones didácticas en una nueva forma métrica, la cuaderna vía, que recogen temas de la tradición culta y utilizan recursos juglarescos. Características. Son narraciones escritas en romance por autores cultos. Tienen un objetivo didáctico y moral. La estrofa que se usa es la cuaderna vía. Se recurre a expresiones juglarescas y combinan temas de la tradición culta y popular. Gonzalo de Berceo es el primer autor castellano del que se tiene noticia,
inició el Mester de Clerecía con narraciones de tema religioso escritas en una forma métrica culta. Para llegar a un público iletrado, se expresa en un lenguaje relativamente sencillo que incluye recursos expresivos juglarescos. Otros libros del Mester de Clerecía del siglo XIII. El libro de Alexandre. Este mezcla el tono épico con el moralizante. El libro de Apolonio narra las aventuras bizantinas del protagonista, el rey y Tiro. El poema de Fernán González mezcla un tema épico con numerosos elementos religiosos. La lengua del siglo XIII. Alfonso X. En el siglo XIII, el castellano, una lengua aún primitiva, tuvo que adaptarse para convertirse en una lengua culta, es decir, un idioma capaz de transmitir todos los conocimientos de la época. Para lograr ese desarrollo, fue crucial la ingente del rey Alfonso X el Sabio. El Mester de Clerecía en el siglo XIV, el libro de buen amor del arcipreste de Hita. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, fue el autor de la obra más brillante y original del siglo XIV, el libro de buen amor. Por su forma, podría incluirse en el Mester de Clerecía, pero los temas y el vitalismo que encontramos en él refleja una sensibilidad muy alejada del didactismo. Se trata de una obra escrita en verso, con predominio de la cuaderna vía. El libro de buen amor narra en un tono satírico y de forma autobiográfica diferentes episodios amorosos. Junto a estos se encuentran mezclados textos muy diferentes, como cuentos o ejemplos, composiciones líricas, digresiones morales y composiciones burlescas. Esta obra mezcla elementos aparentemente contradictorios con la religiosidad y el vitalismo, y por primera vez aparece una actitud irónica y vitalista en una obra culta. También refleja una época de contrastes culturales. La narrativa en prosa en el siglo XIV. En este siglo empieza a desarrollarse una narrativa en prosa que abarca narraciones sobre temas caballerosos. Novelas de caballerías. La primera obra de este tipo que se conoce en castellano es El caballero Cifar, del 1304, probablemente escrita por Ferran Martínez. Es una literatura realista y satírica, en la que domina la astucia y el dinero sobre lo religioso y caballeresco. Es una literatura burlesca o, por el contrario, didáctica, pero siempre próxima al espíritu práctico. Y colecciones de apólogos o ejemplos. El Conde Lucanor de Juan Manuel. Don Juan Manuel es el autor del Conde Lucanor, un conjunto de cuentos enlazados por dos personajes, el Conde Lucanor y su criado Patronio. Esta obra del siglo XIV se considera la primera prosa narrativa del autor en castellano. Estos cuentos tienen una finalidad didáctica, de ellos se extrae una lección moral. La estructura de las narraciones o ejemplos sigue siempre un mismo esquema, donde el conde Lucanor plantea a su sirviente algún problema y éste responde con un ejemplo o cuento y se lo explica. De esa narración se deriva una enseñanza. Después se dice muy brevemente que el conde puso en práctica el consejo y le fue bien, y finalmente el autor resume la idea didáctica en una moraleja. El teatro medieval. El primer teatro nació unido de las ceremonias y festividades religiosas. Estas representaciones religiosas se escenificaron dentro y fuera de la iglesia y tenían un carácter didáctico. Solo se conserva un fragmento de la representación de los Reyes Magos, del teatro medieval castellano. Más adelante se introdujeron elementos populares profanos que desbordaban el marco religioso con música, danzas y escenas de tono burlesco y pasaron a representarse en las plazas sobre carros que funcionaban como escenarios portátiles.